Los libros que leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Los libros que leo. Hoy ya llegamos al último capítulo de este 2025, así que un abrazo muy grande a todos quienes fueron parte del programa durante este año y esperamos que continúen con nosotros en el 2026. Hoy conversaremos de un libro que en lo particular me gustó mucho, se llama Soldadito del Narco, un libro escrito por Matías Sánchez. Él es periodista de la Universidad del Desarrollo, trabajador también en distintos sitios como The Clinic, La Tercera, El Mercurio, La Red, Canal 13, además ganador del Premio Periodismo Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en 2020 y también actualmente es docente en la Facultad de Comunicaciones y en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Un libro que vamos a pasar a revisar, la vida de Emerson, saber que es un joven que finalmente pasa por distintas circunstancias de tu vida, que termina de una forma trágica, pero que nos hace también ver las tareas que faltan todavía de realizar por parte del Estado con nuestras infancias. Bienvenido, Matías, gracias por estar con nosotros en Los libros que leo. Hola, gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, yo he dado un poco de contexto a lo que se trata el libro, pero me gustaría saber cómo tú llegas a la historia de Emerson Zamorano. ¿Cómo llegaste a su vida? Bueno, yo parte de mi carrera la he enfocado en temas de vulneración de infancia, en relación a temas de niños que viven en residencias de Sename, etcétera. Y es dentro de ese mar de historias donde conozco la historia de Emerson, que es finalmente un niño capturado por una banda de narcotraficantes, es utilizado como soldadito, que es esta figura como lo más bajo dentro de la escala del narcotráfico, que finalmente se paran en las esquinas, portan estos papelillos y alertan sobre la policía. Y Emerson vive, claro, en un pasaje en la población en La Pincoya junto a su familia, y es donde ahí lo reclutan y su historia ya comienza más cuando este narcotraficante lo invita a vivir a su casa y luego van juntos con Emerson al Tribunal de Familia y solicitan la tuición provisoria de él. Y ahí una jueza se lo otorga y la narcotraficante queda con esta tuición y empieza a utilizarlo más como soldado y bueno, ahí se va desarrollando un poco la historia. Pero es finalmente porque suelo navegar dentro de estos temas que son vulneraciones de niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado. Y me gustaría conversar más sobre esta figura del nombre del libro, que es el Soldadito del Narco. Si nos pudieras contar, sobre todo a quienes nos están viendo, quiénes son en profundidad, qué rol van cumpliendo y cómo finalmente llegan a capturarlos por parte de las organizaciones criminales. Soldadito es un nombre que surge a raíz también de un artículo que yo publiqué en Revista Sable del Mercurio, que narraba más también los hechos de Emerson, pero relacionado a su madre, que es Carola Ortiz, de cómo ella fue un poco reclamando y luchando también porque le habían quitado la tuición y se le había entregado a este narcotraficante. Claro, Soldadito, como te explicaba, era como esta escala más baja dentro del crimen organizado, que es pararse en la esquina, avisar, portar papelillos, hacer estas transacciones más rápidas. Claro. Generalmente, más allá de lo que pueda uno imaginar que como cosas obvias, que es las carencias económicas o materiales dentro de estos niños y jóvenes, también hay como una oferta por parte del crimen organizado, de esta banda en específico que yo cuento en el libro, en relación a que también estos jóvenes se sienten excluidos de la sociedad. Tienen un gran pasado historial en tribunales de familia, en Sename, entonces van como tratando de insertarse en ciertos puntos de la sociedad que no van calzando bien, pero sin embargo este grupo, el narcotráfico, se sienten acogidos, claro, les abren las puertas, les van entregando también compañía en cierto sentido. Emerson, por ejemplo, viene de una familia de 8 hermanos más, creció con su abuela, nunca tuvo una relación tan cercana hasta cierto punto del libro con su madre, entonces se enfrenta a una situación donde una banda le ofrece todo lo que él quiere. Y un sentido de pertenencia igualmente, exacto, que es como lo que anhelaba. Claro, él como que en ciertas partes nunca calzó bien en distintos grupos con su hermano, entonces al final esta banda le abre un espacio y lo integra en un mundo que él nunca también imaginó que iba a poder lograr obtener. Hay una escena en específico que yo creo que resumen bien las decisiones y de lo que sucede. Es que Emerson está de cumpleaños cerca de la Navidad, el 29 de diciembre. Y una Navidad específico que la pasa con su mamá y él le pide unas zapatillas. Pero su mamá trabaja en el comercio ambulante, tiene 8 hijos más, entonces es una situación
bien complicada, eran unas zapatillas que costaban 100.000 pesos. Entonces, su madre no se la puede comprar, Emerson se molesta por esta situación en Navidad y días después, cuando ya es su cumpleaños, el 29 de diciembre, es esta narcotraficante que le regala, claro, estas zapatillas nuevas y ahí él toma una decisión que es abandonar la casa de su mamá e irse a vivir con esta vecina. Con esta narcotraficante. Claro. Y ahí me cuelga una pregunta también, ¿cuánto influye no solo en la vida de Emerson, sino que en la de cientos de niños que están en este escenario, la necesidad, la carencia económica y afectiva? ¿Son finalmente uno de los factores esenciales para el microtráfico y el narcotráfico? Por lo que yo vi en el caso de Emerson, en el libro yo cuento su historia, pero además investigué la historia de otros 16 soldaditos. En la mayoría de ellos, claro, son las carencias económicas y también materiales, pero también las carencias familiares. Muchos de ellos habían sido abandonados por sus propias familias o tenían un pasado de vulneración de derechos de sus propios padres contra ellos. Emerson, en cierto punto, recibía cosas materiales, a él le pagaban, recibía más cosas materiales del pago en sí por la figura de soldado. Él por pararse en una esquina recibía 10.000 pesos diarios, pero también le entregaban zapatillas, joyas, dinero. Un hogar también, porque claro, un hogar a medias porque igual era un centro como de soldaditos donde vivían otros niños. Como entonces igual, exacto, es una mujer la que se encarga porque son 2 hermanas las narcotraficantes que están a cargo de todo esto. Y van utilizando y reclutando a los niños a través de estas como falencias, que al final son las carencias familiares. Y otro punto que les juega a favor a ella es la ley al final, porque al ser menores de edad son otros los procesos que se enfrentan y generalmente la mayoría o entra al actual Sename o en esa época también Sename bajo la responsabilidad adolescente y son ingresados a un Sename o a una residencia pero vuelven a salir también o a programa ambulatorio. Y hay un aprovechamiento también por parte de ella porque finalmente quien se ensuciaban los papeles eran los soldaditos y nunca ella, entonces también eso va entorpeciendo la investigación. Claro, ahí también ellos quedan manchados con los papeles y las narcos, claro, como que toman esta distancia porque los utilizan ellos como una primera línea. Sí. También hay algo bien interesante que se cuenta en el libro, que una de las narcotraficantes también tiene una identidad falsa. Entonces, se cometen delitos con esta identidad falsa y al momento de procesarla o enjuiciarla a ella, su identidad verdadera no tiene casi ningún problema. Entonces, hay varios ítems que van construyendo este imperio que crea finalmente esta banda en la población La Pincoya, donde se relacionan varios niños, ya sea como soldados o que van cayendo en el consumo. En el libro también cuento la historia de muchos vecinos de este pasaje que cuentan cómo perdieron a su hijo a raíz de esta banda del consumo de droga. Que van cayendo en masa. Y una de las capítulos del libro que me marcó mucho fue ver esta violencia sistemática que finalmente no solo está en el hogar, que trasciende al colegio. Tú cuentas que a Emerson y a los hermanos de Emerson eran llamados los bacterias por el olor que ellos tenían, por la falta de cuidado finalmente de sus padres, pero este nombre de los bacterias también era dicho por los mismos profesores. Entonces, preguntarte ahí qué consecuencias tiene finalmente crecer sin confianza por tus pares, sin aliento y también sin expectativa de quienes deberían motivarte a mejorar en este caso, o a cambiar. Esta historia se desarrolla también, claro, en un colegio en Huechuraba, que es un colegio en específico, el único que tiene enseñanza media, que entrega, colegio municipal que entrega la opción de poder estudiar a todos los jóvenes del sector. Y eso dice mucho, perdón Matías, dice mucho, que solamente un colegio para una comuna tan grande de esa posibilidad en contraste con otras con mayores recursos, da una falencia importante del Estado frente a la educación de estos niños. Claro, porque es una comuna muy grande, catalogada como una zona roja también. Es un colegio donde generalmente al año solo cerca de 20 o 30 niños dan la PAES, no superando grandes puntajes también. Entonces está bien marcado. El colegio en sí, claro, hay un personaje que aparece en el libro que es una profesora y aborda un poco lo que tú me preguntabas, que en el sentido de ella hace todo lo contrario, como ella escucha a estos niños, ella se da este trabajo, pero veían sus pares como los otros profesores le decían cuando veían unos niños, por ejemplo, vaya a perder tu tiempo. Exacto, si los veían peleando como no te metas, déjenlos que se golpeen nomás, pero ella quería que generara un impacto. Esto de las bacterias, claro, se forma porque Emerson y sus hermanos van junto al mismo colegio y van muy sucios. Entonces le dan este apodo a los mismos niños, que también se repite en el Mall Plaza Norte, que es donde ellos van mucho. Entonces como que se genera este apodo que se vuelve un poco más conocido, transversal en el sector. Y claro, los profesores juegan un rol súper importante en la vida de, sobre todo
los niños que están bajo la protección y el cuidado del Estado o que están en programas ambulatorios de mejor niñez hoy en día, los profesores juegan un rol súper clave en el sentido de si ellos no los logran motivar, si ellos no les muestran las oportunidades o el futuro que pueden tener, en realidad ellos solo van a quedar como con esta idea de que lo que los rodea, que puede ser el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera, es la única oportunidad que van a tener para surgir en la vida. Correcto. Y bueno, Emerson, desde mi punto de vista, parece encarnar, como lo que decía anteriormente, el fracaso del Estado en esta materia y al mismo tiempo el aprovechamiento que tiene el narcotráfico frente a estas falencias. ¿Dónde crees que está el punto clave finalmente para enfrentar esta realidad? En la historia de Emerson y en general, yo creo con los otros casos que yo vi, el punto clave estaba en las denuncias que se realizan, por ejemplo, a los tribunales de familia. Esa burocracia también me llama mucho la Sí, atención. es muy lento también y es muy burocrático, claro, como tú lo dices, el en tener que enviar un documento, que existen ciertas reglas, que pasan unos días de respuesta, en cómo se responde, quién recibe esta respuesta también. Todo ese sistema hace que las personas que son los programas o los funcionarios encargados de trabajar con estos niños existan puros problemas y trabas al final. En el libro se cuentan que varios funcionarios de programas especializados en calles que están enfocados a sacar a los niños de la situación de calle, contaban que, claro, eran denuncias tras denuncias en tribunales de familia, pero nunca recibieron una respuesta, o se demoraba mucho, o los informes tardaban en llegar, lo mismo con carabineros. Yo creo que uno de los grandes problemas es el sistema de protección, que en realidad más que proteger es vulnerar finalmente la historia de estos niños. Y otro punto importante creo que es la prevención también, en el sentido de entrar en estos barrios y no actuar cuando ya el problema esté listo, sino que tratar de, por ejemplo, quizás, no sé, crear algún apoyo, por ejemplo, en la etapa escolar, que es muy importante dentro de los niños, sobre todo si están asistiendo al colegio, etcétera. Sí, porque hemos visto que en Chile, y no solo en esta materia, muchas veces está esta política de reacción frente a prevención en temas que lo requieren, como es en este caso. Y me cuelgo de lo que tú decías de la deserción escolar, que se va repitiendo como un patrón. Entonces, volver a ser reiterativa, pero puede ser la vocación, finalmente, el impulso, este motor de cambio necesario, finalmente, para que se cambie el paradigma de estos niños y niñas. Claro, yo creo que mostrarles también las opciones a futuros que hay más allá de lo que los rodea. Por ejemplo, hay uno de los funcionarios que habla en el libro que él dice que trabajó con muchos niños que estaban involucrados en bandas de narcotráfico. Y él cuenta que, claro, que a estos jóvenes si uno le pregunta qué va a hacer, por ejemplo, el otro año o a fin de mes, ellos no tienen idea, porque no tienen una percepción de lo que pueden lograr en ese tiempo. Pero si le preguntan qué es lo que van a hacer en el día, lo saben perfectamente, que al final es vivir el día a día, pero no proyectarse más allá. La docencia dentro de ese camino es súper clave. En el libro está la historia de Emerson, que claro, tiene una gran ausencia escolar, pero a la vez también hay un hermano del que es Jason. Sí. Jason aparece en el libro como un poco de la luz de esperanza y de lo correcto y también de cómo el poner los ojos, el escuchar a un niño, sobre todo en este contexto, genera un gran cambio y una gran importancia. Se ve el contraste de la vida finalmente que va tomando. ¿Qué es de él? ¿Tú has podido tener contacto de él? Lo último que yo supe de Jason, claro, estaba postulando, estaba estudiando gastronomía con gratuidad. Genial. Él tiene un círculo de apoyos igual, pero no tiene contacto con su familia. Ya. Es parte de lo que termina de ver el libro hasta ese punto. Claro. Él le gustaría, por ejemplo, estudiar. Eso es súper importante porque él siempre quiso estudiar, a pesar de que tuvo mucho... Se esforzaba mucho. Se esforzaba mucho y hubo un gran como grupo de personas que se unieron para poder ayudarlo, desde funcionarios municipales hasta una profesora que toma el rol de madre. De madre, claro, que es muy importante dentro del libro y ella es también la que hasta el día de hoy sigue junto a él en el sentido de apoyándolo, entregándole ayuda económica, etcétera, porque igual... A pesar de que él tenga las ganas de estudiar y con gratuidad y todo, igual requieren otro tipo de materiales. Necesidades, en fin, el transporte, entre tantas cosas. Él hoy día sigue luchando por su propia área y en solitario en realidad, porque igual también él es muy maduro para su edad y él entiende, muy valiente. Sí, y él entiende que su camino lo tiene que crear él mismo también. No quiere tampoco que todo se lo regalen ni nada. Claro. Él es bien valiente en ese sentido. Sí, sin duda que sí.
Matías, me gustaría preguntarte, tú lo comentas en el libro, ¿cómo fue el trabajo que hiciste con la vida de Emerson? Fueron varios años, se nos puede igual comentar de eso, porque no es un libro condensado, pero de un trabajo muy grande, y también comentarte que lo decíamos con quien está en este momento en el suite, de que fuiste parte de nuestras clases de periodismo. Para mí fue un honor leer el libro y estar ahora contigo, porque fue parte esencial de lo que era la vocación, me acuerdo en ese momento. Gracias. Uh-huh. Claro, es una investigación de 5 años. Uh-huh. Para mí en un cierto punto se vuelve una obsesión Claro. la historia de Emerson, Sí. porque no siempre lo hice pensando en un libro, sino que era Uh-huh. un artículo que se publicó en 2020. Y claro, el espacio que da este artículo es lo que entrega una revista Uh-huh. de un medio de comunicación, pero Claro, había muchos cortito. detalles Sí. que a mí me quedaron dudas también que Mm. fui averiguando con el tiempo, pero una de las principales preguntas que me motivó a hacer la investigación y a continuarla durante 5 años es ¿qué motivaba a Emerson, más allá de las carencias materiales y Uh-huh. económicas, a formar parte de una banda de narcotráfico donde lo pierde todo, Sí. incluso hasta su salud en Uh-huh. ese sentido, a su familia, etcétera? ¿Qué cosas lo cautivaban dentro de esto? Y también otro punto que me llamó mucho la atención es que la historia de Emerson, claro, se relaciona un poco con tribunales de familia y Sí. Sename, pero su historia no ocurre en una residencia ni Mm. con educadores de trato directo ni nada. Ocurre en una población, en la Sí. calle, en programas ambulatorios, que era algo nuevo a lo que yo me había Ya. enfrentado. Uh-huh. Y dentro de esta como obsesión de parte mía por querer saber qué es lo que motiva a Emerson, claro, voy armando un poco su historia y en el camino me voy enfrentando a situaciones de que hay, por ejemplo, personas que son muy cercanas a él, pero que no lo Mm. conocen tanto, como su madre, Mm. o hay personas que lo conocieron solo en un punto en específico y que marcaron sus vidas. Emerson, al conocerlo, marcó sus Uh-huh. vidas, como por ejemplo el carabinero que aparece en el primer Sí. capítulo. Entonces, fue un recorrido bien largo en ese sentido. Visité los lugares donde estuvo Emerson también para poder Mm. entender un poco a lo que se enfrentaba. Em, Logré armar, creo que bien detallada su vida, sus Sí. últimos años y de cómo el sistema entre medio también lo fue dejando un poco de lado. Mm. Acá yo sé que es común que uno diga, claro, el Estado estuvo ausente en este caso. En este caso yo creo que al contrario, el Estado estuvo muy presente. Lo que pasa es que las alertas, Emerson estuvo en varios programas Uh-huh. de protección. Hay cientos de informes de Sí. tribunales de familia. O sea, el Estado aquí no estuvo ausente, estuvo bien presente. El problema es que nunca se tomaron en consideración Mm. todas las alertas, todas las advertencias de lo que estaba pasando, que terminan finalmente con Emerson muerto. Claro. Y mirando su historia con lo que tú dices al final de la vida de Emerson, ¿tú crees que pudo haber sido distinto el destino de él? ¿No haber llegado a ese final? No lo sé, yo creo que pudo haber sido distinto Uh-huh. si hubiese existido una persona como en el caso de Jason, Con su hermano. que era su profesora, que era Natalia. Aquí en Emerson faltó alguien así como un personaje De o una acción. persona, claro, de cercanía, de cariño, Mm. de querer escucharlo, de querer estar con él, de querer ayudarlo también. En un momento Emerson, a raíz del trabajo que realiza en la banda, tiene un accidente y queda parapléjico, queda Uh-huh. en silla de ruedas. En ese momento la banda lo rechaza y él queda a la deriva Claro. también. Entonces se tiene que enfrentar a una vida solitaria A una depresión y a una muy depresión que grande. arrastraba muy grande, claro, porque también él se da cuenta, Mm. a Emerson lo reclutan a los 13 años, uno lo piensa y a los 13 igual es un niño súper chico Sí. y su vida termina a los 17 años, son 4 Mm. años más o menos en los que está él como soldado y todo este mundo, toda esta Mm. ideales y regalos que él construyó en ese tiempo desaparecen de un momento a otro y además él está sin poder caminar. Entonces se enfrenta a todo esto que finalmente no hay nadie que lo pueda apoyar ni tampoco que le pueda entregar o un abrazo o un cariño. Hay ciertos momentos en que aparecen algunos personajes en su vida como su hermano que trata de Mm. ayudarlo, trata de acompañarlo, pero era una lucha también interna y personal la Era que una herida vivía muy Emerson. grande igual, de un Sí, momento a otro intentar. una herida muy, muy profunda como también de querer retomar su vida que dejó Mm. pausada a los 13 años, una vida de un niño, pero Claro. que después ya es un adolescente también. Y en Entonces, condiciones adversas gigantes. además, todo esto sumado a un contexto de pobreza muy Mm. grande, entonces es todo mucho más difícil. Claro. Matías, y llevándote ahora un poco y más al ámbito del periodismo en sí, ¿qué tan importante fue también el vínculo con tus fuentes en el trabajo que se ve en el libro? Muy, muy importante, Ujú. sobre todo en las fuentes que
No aparecen en el libro, claro, como me nombre. imagino. Claro, porque en realidad cuando yo comienzo este libro, la banda de narcos todavía no estaba en la cárcel, estaba libre. ¿Ya? Entonces había mucho temor sobre, y todavía existe mucho temor sobre ello. Entonces me costó mucho que ciertas fuentes accedieran a dar su testimonio porque tenían miedo de represalia. Sobre todo funcionarios de programas que tenían que ir todos los días a este sector a enfrentarse con los narcotraficantes y además trabajar con los niños, etcétera. Otro gran punto importante creo que son las fuentes documentadas, que también igual van respaldando el relato, que en ciertas partes uno puede llegar a creer que es como un punto de ficción, ¿cierto? Claro. Como estas cosas no pasan acá en Chile o como en la vida real, pero las fuentes documentadas son las que van finalmente comprobando y acompañando todo esto. Carola igual es un relato súper importante dentro del texto. Ya hizo también la profesora, que es Natalia, que lo acompaña también, son importantes. Y bueno, las fuentes que nacieron y crecieron también en La Pincoya, que fueron viendo cómo la banda que surge cuando se crea la población va tomando poder dentro del control y de los alrededores, y cómo las familias van perdiendo a su hijo. En el libro hay testimonios de padres que cuentan cómo perdieron a su hijo adolescente. Fueron creciendo junto a la banda igual. Fueron creciendo y siendo capturados y terminaban robándole a sus padres para comprar cocaína. Claro. Ya finalizando también, Matías, un poco la entrevista, en 2026 tú mencionas que comienza ya el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. En ese punto, ¿tú qué esperas de esta nueva institución y qué desafíos también ves como al corto plazo que se pueden realizar? Bueno, yo creo que el desafío es muy similar a lo que ocurrió con Sename cuando pasó a ser Mejor Niñez o el Servicio de Protección Especializada, que por lo que yo he reporteado, que es el tema a lo que me dedico en realidad, la fuente y las personas que conozco, claro, me dicen hubo un cambio de nombre, pero no hubo un cambio de estructura ni de sistema, se siguen repitiendo los mismos problemas. Yo espero que con este cambio en Sename el servicio pueda entregar realmente todas las oportunidades y toda lo que requieren los jóvenes que han cometido delitos, ¿ya? En ese sentido, sobre todo en temas de salud mental, en la capacidad más de los centros, mucho más integral. Hace poco hice un reportaje que hablaba sobre los jóvenes que daban la paz, que vivían en el Sename de Tiltil. Y claro, ahí muchos de ellos estaban entusiasmados, veían su futuro también, porque los profesores del mismo colegio donde están adentro los motivaron para esto. Pero cuando uno sale de este círculo que es el centro o el Sename, la gente de afuera también no tiene una mirada muy cálida sobre ellos, en los que quieren, por ejemplo, salir es un estigma también para ellos. Creo que el eliminar el nombre Sename también quizás va a ser un paso grande para sacar este peso que tienen los jóvenes que realmente quieren reinsertarse en la sociedad y que quieren retomar sus vidas. Este nombre, ya cambiándolo, quizás los pueda ayudar también a que puedan reinsertarse mucho mejor. Sí, concuerdo, Matías. Un gusto tenerte con nosotros, comentarnos igual dónde está disponible tu libro para quienes ya se entusiasmaron puedan acceder a él. Está disponible en gran parte de la librería, sobre todo en Catalonia, la librería Catalonia, pero en las otras también, de la colección Tal Cual de Editorial Catalonia UDP Periodismo. Genial. Gracias, Matías, por darnos el espacio de conversar de la vida de Emerson Zamorano. Sabemos que ahí ocurre, como tú decías, en Huechuraba, en esta pequeña villa, en La Pincoya, pero que finalmente no es un caso aislado, que es necesario poner atención. Recojo mucho lo que tú decías de estas personas que vemos, pero que no se actúa. Tener ese punto importante como fue la profesora, que pueden cambiar finalmente la vida de ellos, y también monitorear qué pasa con este nuevo servicio y que cumpla finalmente con la palabra clave que tiene, que es la reinserción para estos niños y niñas. Así que muchas gracias por acompañarnos y también a ustedes por estar hoy en Los Libros que Leo. Los libros que leo.